Alsina, la hora. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 21 de mayo de 2025. Y hombre, esto sí, ¿no? Esto sí es serio. Esto sí es serio. Menos Eurovisión, menos televoto, menos mal perder. Y más actuar en el terreno que le es propio a los partidos políticos y a los gobiernos, que es el Parlamento. El Parlamento y las instituciones europeas. O sea, lo grave no es que la televisión pública israelí participe en un concurso de canciones, o que los directivos de otras televisiones públicas hayan descubierto ahora que las normas de ese concurso, voto de los espectadores incluido, pues se prestan a ser rentabilizadas por aquellos que son más activos, digamos, o más listos en detrimento de los que son más paraditos, ¿no? Lo grave es que desde hace un año y medio vivir en Gaza se ha vuelto insoportable. Lo grave es que la tregua aquella del pasado mes de enero fue un espejismo o un truco. Lo grave es que el gobierno de Israel finge ser receptivo a las peticiones de otros gobiernos amigos, sobre todo lo fingió con Joe Biden, repetidamente toreado Joe Biden por Netanyahu, y lo grave es que prevalece, más allá de discursos y de justificaciones, la pretensión del gobierno israelí de controlar militarmente todo el territorio de Gaza y de someter a las familias palestinas a esta pesadilla de evacuar a la carrera, regresar más adelante, volver a evacuar, volver a regresar, volver a evacuar, volver a regresar, enterrando muertos entre desplazamiento y desplazamiento. Esto es lo serio. Y de esto, que no de Eurovisión, es de lo que estuvieron hablando ayer los ministros de Exteriores de los países europeos para llegar a la conclusión de que si Benjamín Netanyahu no afloja, lo que procede es poner en cuarentena el acuerdo que rige la relación entre la Unión Europea y el Estado de Israel. Creo que lo que esto quiere decir es que los ministros han querido mandar este mensaje de que el sufrimiento de la gente es insoportable. Tratamos de la señora Kallas, que es la alta representante de política exterior de la Unión Europea, o para entendernos, la ministra de Exteriores de la Unión Europea, haciendo suyo el mensaje que salió ayer por mayoría, que no por unanimidad es verdad, de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Y en efecto es eso, es un mensaje. Dirá usted, solo un mensaje. Bueno, primer mensaje, ¿por qué? Pues porque ni quedan suspendidas las relaciones diplomáticas, ni quedan suspendidas las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Estado israelí. Digamos que se trata de hacerle saber al primer ministro de Israel que Europa es muy consciente de que ni está respetando Netanyahu los derechos de esos seres humanos que son los habitantes de Gaza, ni la toma militar de la franja en la que sigue Netanyahu está justificada por ningún principio democrático. Digamos, Europa lo sabe, es el mensaje. Netanyahu seguirá diciendo, lo ha vuelto a decir esta madrugada, el gobierno israelí, que todo esto es antisemitismo, que todo esto es un ataque contra el pueblo de Israel, que todo esto es obsesión, que todo esto es odio, no sé qué. Y seguirá diciendo Netanyahu, seguramente lo volverá a decir hoy mismo, que él va de éxito en éxito en éxito. Y que Donald Trump le ama y todas estas cosas. Pero bueno, en el año y medio que ha pasado desde que se produjeron primero los atentados de Hamas y luego la intervención militar del ejército israelí, la intervención militar del gobierno israelí en Gaza, en este año y medio que ha pasado, Netanyahu no solo ha dilapidado la solidaridad que recibió Israel en aquellas primeras horas después de ser atacada salvajemente por el terrorismo de Hamas, también ha ido perdiendo el favor de gobiernos que se habían significado como amigos de Israel y que ahora se esfuerzan en recordar que defender la existencia de Israel no equivale a justificar la operación limpieza de su primer ministro en Gaza. Purificar Gaza, lo llamó ayer algún ministro israelí, purificar Gaza. ¿De cómo? Evacuando a los palestinos. Repulsivo, atroz y monstruoso. Son palabras que eligió ayer el ministro de Exteriores británico en el Parlamento de su país para describir esta declaración de un ministro israelí. El ministro de Exteriores del gobierno británico es un ministro laborista, por supuesto, el gobierno es de izquierdas, y citó ayer en su intervención este ministro de izquierdas a un ex primer ministro conservador. It was David Cameron who first called Gaza a prison camp
Fue David Cameron quien primero llamó a Gaza campo de prisioneros. Lamentablemente, hoy parece que el Partido Conservador se niega a enfrentarse a la terrible realidad de lo que está sucediendo en Gaza en relación a las atroces acciones del gobierno de Netanyahu. Creo que toda la Cámara debería poder condenar rotundamente la denegación de alimentos por parte del gobierno israelí a los niños hambrientos. El gobierno británico ha ido más allá que la Unión Europea y ha suspendido la negociación del tratado, del acuerdo comercial que mantenía con el gobierno israelí, la negociación del nuevo tratado de comercio entre el Reino Unido e Israel. El gobierno británico lo que ha dicho es todo parado hasta que la monstruosidad esta de Gaza cese. O sea, ha sido más contundente en esto que el gobierno de España. Que todo lo que tiene suspendido es el comercio de armamento con empresas israelíes. Las balas aquellas que quiso indultar Grande Marlaska, que hoy, por cierto, va a dar cuenta de ese incómodo episodio en el Congreso de los Diputados. Digamos que al presidente Sánchez le ha salido un competidor llamado Starmer, el primer ministro británico, a la hora de ir un paso por delante en la presión a Israel y en la defensa de los palestinos, como diría Pachi López, el portavoz del Grupo Socialista, quizá ayer excesivamente obsequioso con su líder supremo. No habrá nadie que encuentre, yo creo que en el mundo, un presidente del gobierno y un gobierno que hayan sido más firmes denunciando lo que está haciendo Israel. Pues este gobierno y este presidente ha sido el más firme y el que siempre va un paso por delante del resto de los países. Hombre, Pachi, si hablamos del mundo entero, del mundo mundial, pues igual han sido bastante firmes los países de la Liga Árabe, por ejemplo. O sea, es verdad que Sánchez ha hecho bandera del reconocimiento del Estado palestino, y bien está, en mi opinión, que lo haya hecho, aunque en Europa después tuviera poco seguimiento, ¿no? Es verdad que haya ido por delante, ¿no? Pero antes de que España lo hiciera, ya habían dado ese paso 140 gobiernos de otros países del mundo, ¿no? 80 de ellos hace casi 40 años. En Europa solo Suecia, es verdad, 10 años antes que nosotros. O sea, Sánchez en esto ha sido beligerante, ha sido coherente, se ha desmarcado de la mayoría de los gobiernos europeos, pero de ahí a decir que no hay en el mundo nadie que le gane, a ver, más que ombliguismo cañí, es exceso de celo en la ola diaria, en el caso de Pachi López, la oda y loa diaria al líder supremo. Bueno, una semana después de anunciar que emprendería acciones legales por la publicación de WhatsApp privados de Ábalos y del presidente Sánchez, el gobierno confirmó ayer que no las ha emprendido. Ni sabe cuándo lo hará. ¿O en qué términos? O sea, para ser tan grave lo ocurrido, el gobierno dice, gravísimo, pues no parece que tenga prisa en que se ocupe de ello un juzgado para que empiece cuanto antes esa investigación. Ministra, portavoz, por favor. Y que nosotros además somos los primeros interesados en llegar hasta el fondo de esta cuestión, porque es de una gravedad máxima que se filtren y que se den a conocer, como les digo, mensajes y conversaciones privadas y que se atente de esta manera tan clara a la intimidad del presidente del gobierno. O sea, el gobierno tiene claro que se ha cometido un delito grave, pero no ve necesario perseguirlo todavía. Dice, prisa no hay, qué cosa tan rara. El presidente ha sido víctima de una violación intolerable de su privacidad. Dice, Ábalos también, pero lo de Ábalos al gobierno le resbala. Pero aún no ha encontrado tiempo el presidente para denunciar como perjudicado lo que le han hecho. Cosa tan rara esta. Es más, el gobierno y el PSOE recibieron hace 2 semanas el recado de un chantajista que amenazaba con difundir grabaciones que harían caer al gobierno si este no se plegaba a unas exigencias bastante chuscas por otra parte. Esto lo ha publicado El País. Y ayer no se le escuchó a la portavoz Alegría una denuncia pública con nombre y apellidos de quien ha tenido el cuajo de chantajear al presidente del gobierno. Esto también es raro. Dice el gobierno, es que nosotros no nos sentimos chantajeados, ¿no? Si esto no es cuestión de sentirse. Si te ha llegado el mensaje de uno de los de la trama Coldo diciendo, cuidado que tengo grabaciones y que puedo hacer caer al gobierno, eso es un chantaje, no es que tú te sientas. ¿Por qué el gobierno actúa como si su conocimiento de este chantaje no se hubiera producido todavía? Bueno, sigue habiendo más preguntas que respuestas en toda esta historia. Ayer el Confidencial se preguntaba dónde estaba Santos Sardán, porque llevaba 2 meses, decía la crónica, reduciendo al mínimo su exposición pública. Pues Santos Sardán, no sé si como consecuencia de esta información de ayer o no, se apareció ayer ante los periodistas en el Congreso, porque él es diputado, para dolerse por la sucesión de informaciones basadas en un informe de la UCO, que en teoría solo han visto quienes lo han elaborado. Tiene razón Santos Sardán cuando dice que es muy incómodo verse en los papeles sin que el informe todavía esté en manos del juez
y sin poder saber, por tanto, si recoge o no recoge indicios de actos suyos presuntamente delictivos. O sea, la incomodidad pues no se la puede negar nadie porque es un hecho. Bien sabe Santos Cerdán cómo son estas cosas porque lleva toda la vida en política, ¿no? Esto es un infierno cuando te toca a ti y es un chollo cuando le toca a tu adversario político. El capataz de Sánchez en el Partido Socialista se declara en condiciones de refutar que él recibiera 2 coches o dinero en metálico de la trama corrupta. Que las noticias que se están dando son mentiras y cuando salga ese supuesto informe de la UCO lo desmontaremos uno a uno si son estas mentiras. Este lunes lo que publicó la UCO, lo que publicó el Confidencial es que la UCO ha encontrado en los dispositivos de Koldo, que se ve que lo guardaba también todo porque a lo mejor algún día iba a escribir sus memorias como Ábalos, ha encontrado conversaciones con Santos Cerdán sobre adjudicaciones de obra pública. Conversaciones que podrían ser no WhatsApps, sino grabaciones. Y no sé si esto tiene algo que ver con las grabaciones con las que fue chantajeado el gobierno, ¿no? Lo que sí ha querido confirmar Santos Cerdán, declaración preventiva, digamos, es que él en efecto lleva años preguntando muchísimo por la obra pública en toda España. Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020, también preguntaba por obras en el resto del territorio, como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados. Ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Eso lo tengo clarísimo. Dice que si su interés por las obras en toda España es porque era coordinador territorial del PSOE, entonces no es equiparable a los 350 diputados del Congreso, que coordinador territorial del PSOE solo hay uno. Haber un diputado por Navarra o por donde sea, pues puede interesarse, naturalmente que sí, por la obra pública pendiente en su circunscripción. Lo normal es interesarse a la manera en la que se interesan los diputados del Congreso, que es preguntando formalmente al gobierno por concursos, adjudicaciones o licitaciones. No sé si eso lo han hecho los 350 diputados de la Cámara, como dice Cerdán, pero frecuente en efecto sí que es. Menos frecuente es que los 350 diputados hayan preguntado por las obras no formalmente al gobierno, sino informalmente a Koldo. Seguramente no lo han hecho todos los diputados. Recordemos que Koldo no pasaba de ser el hombre de los recados del ministro de Transportes, que lo mismo iba a la farmacia por paracetamol, que pagaba en efectivo el alojamiento en un hotel. O sea, Koldo no era un secretario de Estado del ministerio, no era un director general. Como el ministro Puente nos ha explicado repetidamente este último año, Koldo, el asesor del ministro, no tiene competencias sobre las adjudicaciones de obras. Las adjudicaciones, como nos recuerda el ministro Puente, las decide un comité técnico basado en criterios de la licitación, en la calidad de las ofertas que se presentan, en fin, no lo decide el ministro. Y entonces con Koldo, ¿de qué había que hablar sobre la obra pública? Como todo indica que Santos Cerdán ya sabe de qué conversaciones se trata, esperemos, como dice él, a ver cómo están recogidas en el informe de la UCO antes de sacar más conclusiones. ¿Qué dice cada uno en esas conversaciones? ¿Con qué otras personas se habla de tramos de carretera o de túneles o lo que sea? Si hay o no hay algún indicio de que el diputado que se interesa, que además es secretario de organización del partido que gobierna, que no es cualquier diputado, más que requerir información sobre obras públicas, lo que requiere es que se favorezca a una empresa concreta aspirante a esa obra pública. Ya veremos, porque la presunción es esa. No que se interese, sino que quiera orientar la adjudicación. Que Cerdán diga que él no ha cometido ningún delito, pues la verdad es que mucha noticia no es, porque tampoco se espera que diga otra cosa, y seguramente, pues si no lo ha cometido, pues hace bien en decirlo, pero es que no será él, claro, quien determine si sus actos fueron verdaderamente inocentes o sospechosamente ilícitos. Eso le corresponde, como siempre, valorarlo al juez de instrucción. Después de todo, y como sabe Santos Cerdán mejor que nadie, Koldo y Ábalos también se consideran inocentes y se reivindican inocentes. Y eso nunca fue obstáculo para que el PSOE tratara a Koldo desde el primer minuto como un corrupto, para que suspendiera a Ábalos de militancia y para que le exigiera el acta de diputado. Carlos Alsina, en Onda Cero.